las teorías pedagógicas. Hoy presentamos el cognitivismo. El cognitivismo surge en 1950 por Jerome Bruner gracias al psicoanálisis. Se interesa por la forma en la que la mente humana piensa y aprende. La percepción cognitiva permite que a través de nuestros 5 sentidos podamos comprender y organizar las situaciones, el mundo en sí, y así ser capaces de pensar, aprender y recordar con claridad para poder captar con detalle momentos del presente que se recordarán a largo plazo. El conocimiento se da a través de un significado que se le da a las cosas. Dicho significado, el estudiante ya lo posee. Este solo se debe organizar a través de la información que sea proporcionada por el docente. El individuo actúa dependiendo de lo que sucede en el entorno, y las teorías cognitivas nos van a permitir analizar cómo procesa toda esta información. El cognitivismo se interesa por lo que sucede en el interior del deportista después de que éste analiza las condiciones del entorno donde debe realizar su actividad competitiva, como procesar información que observa del oponente, espacio, motivaciones y cómo se relaciona con el objeto. Modificando la organización de los acontecimientos y situaciones del entorno, se estimula al deportista a elaborar nuevos comportamientos productos de la interpretación personal de aquellos acontecimientos, situaciones y comportamientos observados. Lo que se intenta mejorar es la interpretación del sujeto, para que ello ocasione la modificación de la conducta externa. Una de sus aportaciones sería el aprendizaje significativo. En esta el estudiante tiene la capacidad de comprender y retener la información para después relacionarla con sus conocimientos previos. Según Kant, resalta 2 troncos del pensamiento. Uno sería la sensibilidad. Consiste en que las personas reflexionen y analicen la información profundamente. Y el otro sería el entendimiento, que se refiere a que una persona relaciona información vista previamente para poder integrarlas a una experiencia previa según tenga el sujeto. Es decir, sin experiencia no hay concepto bien estructurado. Conductismo. Iván Pavlov se refiere al conductismo como la conducta que se puede dirigir a partir de un estímulo y una respuesta, dando hincapié a que el estímulo puede ser un premio o un castigo. Y por su parte, John Watson, quien es considerado máximo representante del conductismo, se refiere a ella como descomponer y analizar cada conducta en sus diferentes partes, con la finalidad de encontrar reflejos condicionales, a lo que podemos asociar al estímulo y a la respuesta. Se pretende explicar las conductas observables mediante las respuestas de varios estímulos, buscando la respuesta esperada. A esto lo llamamos una relación funcional. John Watson se refiere al conductismo como que es de carácter experimental por su adquisición, mantenimiento y generación relacionado a una conducta, buscando el aprendizaje y desarrollo del mismo bajo un condicionamiento operante cuya finalidad es adquirir un repertorio conductual para conseguir las ventajas sociales. Y para concluir está Frederick Skinner, quien él busca una enseñanza programada con base a objetivos conductuales que son el estímulo y la respuesta. Se olvida del componente emocional del individuo y solo necesita que se cumpla el objetivo propuesto, es decir, que no hay un desarrollo integral del individuo y se vuelve mecánico. Lo que obstaculiza del conductismo es la enseñanza tradicional, que se divide en 2 partes, que es la instrucción colectiva, que quiere decir que no todos aprenden de la misma manera, y la secuenciación, que se supone que el saber y los temas se aprenden de una forma lineal. Hoy presentamos el constructivismo. El constructivismo se inicia con Kant cuando planteó las preguntas clásicas: ¿qué conocemos?, ¿por qué conocemos? Y ¿a través de qué conocemos? Psicológicamente se da con Piaget cuando asume que un conocimiento da lugar a otro más elaborado y complejo. El constructivismo es una teoría educativa y epistemológica que ha tenido un gran impacto en la pedagogía y en el aprendizaje humano. Para lograr esta teoría se entiende que entablar un diálogo, una posición o una discusión entre el estudiante y el docente para lograr una síntesis, que es el conocimiento construido.
Pedagógicamente se inicia con la pedagogía activa de Montessori, de Crowley, Pestalozzi, Freinet, Dewey, quienes defienden el papel de la actividad en el proceso de aprendizaje. Además, también de señalar las contribuciones de Ausubel y Vygotsky, el primero con la visión de una teoría de la asimilación y el segundo con la visión culturista. El estudiante tiene constructos a base de sus experiencias y el docente a base de la asimilación y la acomodación genera nuevo conocimiento construido. La asimilación es el proceso de toma de la nueva información en base a su nuevo entorno y la acomodación es adaptable al ambiente y al entorno. El docente se tiene que basar en 3 elementos fundamentales que generan conductas para el conocimiento y va a depender mucho en la forma de aprender del estudiante. El estado emocional se refiere a cómo se encuentra el estudiante. La condición social se refiere a cómo se relaciona socialmente y el aspecto físico se refiere a si el estudiante puede realizar alguna actividad. Con el ejemplo presentado a continuación, entenderemos más sobre esta teoría. El alumno trae consigo sus constructos, que son las bases de cómo golpear el balón. La función del entrenador es la de mejorar su técnica para generar una mejor ejecución. Y para finalizar, el conectivismo. Conectivismo. Es la teoría del aprendizaje para la era digital. Es una nueva tendencia con un interés por crear redes de inteligencia humana que generen cierto conocimiento. Dicha educación se basa en el Internet, ya que el docente debe renovar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje a partir de las experiencias del mundo digital. Según el conectivismo, el estudiante adopta el rol de consumidor y el docente adopta el rol del producto, porque él es el que brinda el conocimiento. Otra característica es que los constructos se generan en un ambiente nebuloso, es decir, no tenemos control de la información que se percibe. Además, dicho aprendizaje es caótico, ya que se presentan toneladas de información sobre diferentes temas y cosas. Según Siemens, dicha teoría se basa en principios. Los más destacables son: el aprendizaje puede residir por artefactos no humanos. A esto se refiere que se ocupa un software y un hardware. 2. Se mantienen las conexiones. Es decir, implica que el estudiante sigue conociendo. Esto le produce un aprendizaje continuo e implica que el docente pueda encontrar material audiovisual para dicho conocimiento. 3. Se identifican conexiones. Esto implica que el estudiante relaciona la información con cosas vistas en redes sociales, la web u otros medios electrónicos. 4. Toma de decisiones. El estudiante selecciona lo que se le hace interesante y él mismo decide qué es lo que va a aprender y cuál es el significado que le va a dar a dicho conocimiento. Esta teoría propone que el docente sea capaz de transmitir su conocimiento, conectarse unos a otros en forma de nodos a través del Internet. A su vez se menciona la ecología de aprendizaje que tiene como finalidad que el estudiante adquiera el aprendizaje de manera eficaz e inmediata, con menor esfuerzo. Por último, el conectivismo engloba un amplio rango de puntos de vista y el conocimiento se tiene que adaptar a la época actual. Ahora vamos con un ejemplo. El docente le deja de tarea a su estudiante investigar sobre la mencionada jugada La mano de Dios que se llevó a cabo en el Mundial de 1986 y con base en esto generar su propia opinión y conclusión del tema. Lo que hará el estudiante es investigar a través de diferentes métodos audiovisuales, ya sean diapositivas, imágenes, videos, textos, artículos, etc., información y de ahí sacará su propia conclusión. Es importante mencionar que la opinión final del estudiante se verá alterada por las opiniones existentes que ya hayan de dicha jugada, es decir, que el entorno social influye en el estudiante. Otro ejemplo de conectivismo sería: nosotros como profesores les dejamos a nuestros estudiantes buscar en línea y seleccionar 3 recursos relacionados con el entrenamiento de resistencia,
ya sean videos, artículos científicos, blogs de entrenadores, etc. Los estudiantes en una sesión en línea presentan los recursos que encontraron y la información sobre el entrenamiento de resistencia. De esta manera hacen conexiones entre las diferentes perspectivas presentadas y discuten cómo pueden aplicar estos conocimientos en sus propios programas de entrenamiento para que posteriormente se haga un programa de entrenamiento personalizado por cada estudiante. Y al final, los estudiantes reflexionan sobre cómo las conexiones en línea influyeron en su comprensión del entrenamiento de resistencia y en la mejora de sus habilidades como futuros entrenadores deportivos. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí!